Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Después de haber pasado un hermoso sábado en comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador, alabándole, escuchando sus consejos, sus amonestaciones, de compartir como familia, como una familia cristiana en nuestras iglesias. Ahora nuevamente vamos a estudiar de la lección número 2. Y el título para esta semana es el conflicto. ¿Hay conflicto para el cristiano? ¿Para aquel que quiera vivir para Cristo? El mismo Señor Jesucristo dijo: el que quiera vivir piamente padecerá persecución. ¿Qué conflicto había en la enseñanza de el apóstol Pablo, lo que él creyó, lo que él vivió, con lo que andaban enseñando otros que decían ser también seguidores de Cristo? ¿Estaba de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué traía conflictos la enseñanza de Pablo con la enseñanza de los judaizantes? El conflicto era, como ya lo hemos estudiado, que había un grupo que decía que la salvación era a través de los judíos, que la salvación era a través de la circuncisión, que la salvación venía por guardar la ley, que la salvación venía por guardar los ritos. Todo eso Dios se lo enseñó al pueblo. Dios se lo dio a Moisés para enseñarle al pueblo que vendría un Salvador, que mirasen a través de lo que Él les había mostrado al Salvador. El ejemplo tenemos de un cordero. El cordero no era el que los salvaba, les perdonaba. Era solamente un símbolo del Cordero de Dios que vendría a dar su vida por ellos. Pero la gran mayoría se quedó con la figura y no con la realidad. Se quedó con los ritos, se quedó con la circuncisión, se quedó con cosas externas, cuando todo ello, vemos la circuncisión, luego en el Nuevo Testamento se nos dice: no es judío el que lo es por haber nacido en esa nación, no es judío el que lo es externamente, sino el que es de corazón. Ese conflicto entonces era porque Pablo enseñaba de que la salvación no es por lo que enseñaban los judaizantes, sino que la salvación es por los méritos
de lo que nuestro Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra, siendo Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Todo lo que Él realizó aquí en esta tierra, dejó la gloria. Y como dice Gálatas 4:4, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otro de los méritos de Cristo es que Él guardó los mandamientos de su Padre. Y al guardarlos, Él nunca pecó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya vemos dos cosas: que tomó la naturaleza humana, que vivió una vida perfecta como humano, y que Él ofreció su vida por nosotros en la cruz del Calvario, cargando en su cuerpo nuestros pecados. La salvación, como decía Pedro, y nos lo dice a nosotros, es en los méritos de lo que el Señor Jesucristo realizó. Por eso el justo, ¿cómo vivirá? El justo, por la fe en lo que el Hijo de Dios hizo, en eso debe de creer, eso debe de tener presente en su mente y practicar lo que el Señor Jesús le dice a través de su palabra. Pero vemos, como dice el título, el conflicto. La tradición por un escrito está. Muchos seguían la tradición y no, un escrito está. Los ritos, seguían ritos por la realidad. Las costumbres de los ancianos, de los padres, preferían vivir siguiendo las costumbres antiguas, pero no las costumbres antiguas de acuerdo a como Dios quiere, sino costumbres que habían vivido siempre y no una nueva creación. Así es el conflicto. Hoy en día, ¿habrán conflictos? ¿Cuántos de nosotros hoy en la actualidad decimos que estamos haciendo méritos para ganar la salvación? Que hacemos lo que hacemos para ganar la salvación, cuando la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por fe nada más. ¿Cuántas costumbres también nosotros hoy llevamos hasta dentro de la iglesia? Costumbres que las hemos tenido y se nos han enseñado afuera de las cosas de Dios, pero las seguimos guardando dentro del seno de Dios, dentro de la iglesia. Ya viene el 31 de octubre.
¿Cuántos cristianos, cuántos padres ya le compraron su trajecito a su niño para que vaya a pedir dulces? Eso es una costumbre, una tradición, cuando los hijos de Dios no debemos participar en eso. ¿Cuántos de nosotros también llevamos otras costumbres que son buenas, pero no son para llevarlas a lo que es el seno del templo? Bueno, usted, ya viene el día de la amistad, dice, el día de San Valentín, y lo hacemos, y llevamos todo eso adentro de lo que es el culto a Dios. ¿Qué tiene de malo? El Señor dijo: dará a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hay veces hacemos a un lado a Dios, a Cristo adentro de la iglesia, porque hoy es el día de la mamá, hoy es el día del papá, este es el día del cumpleaños de fulano. Hay lugar para todo, pero lo que es en la casa de Dios es adorar a Dios. Pero ¿qué dijo el apóstol? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando entró por primera vez al templo? ¿Qué le dijo a los sacerdotes, a los fariseos que estaban allí? ¿En qué habían convertido la casa de Dios? ¿Habrán conflictos hoy en día? ¿Y qué van a decir los hermanos que quieren seguir practicando eso dentro de la iglesia? Que aquel hermano que no está de acuerdo le dirá extremista. Y algo otras cosas. Pero no creen, hermanos, que es tiempo que nosotros maduremos y demos a Dios el lugar que corresponde en nuestra vida y en su santuario. Vienen esos conflictos. Y otra vez, nomás estoy tocando puntitos sencillos. Pero usted verá conflictos que vendrán también, porque usted anhela y empieza a practicar el cristianismo que agrada a Dios. Dice el versículo de memoria que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. ¿A quién? A un pueblo. ¿Cómo estaba ese pueblo? Descarriado, sin Dios, sin ley. No tenían palabra de Dios. ¿Y qué dice que qué sucede cuando no hay profeta en su pueblo? El pueblo se desenfrena.
cómo vivía entonces ese pueblo que llegó a Egipto y que vivió 430 años en Egipto. ¿Qué aprendió? ¿Creen que se mantuvo adorando al verdadero Dios? No. Se apartó y empezó a guardar y a obedecer y a vivir como vivían los egipcios, adorando ídolos. Por eso fue necesario que Dios mandara por medio de Moisés su ley escrita para que ese pueblo se recordara o aprendiera a amar, a obedecer a Dios. La ley por medio de Moisés fue dada para enderezar a ese pueblo duro de servicio. La ley por medio de Moisés fue dada para atraer a ese pueblo al verdadero Dios. No tendrás dioses ajenos, le dijo. ¿Por qué cree que le dijo no tendrás dioses ajenos? Porque nosotros los seres humanos siempre buscamos hacer de otras cosas nuestros dioses. Pero el versículo dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia, por gracia sois salvos, pues es un don de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es una persona, Cristo Jesús, lo que Él realizó aquí por nosotros. Por eso nos dice, por gracia, por lo que Él ha hecho. Y dice ahí la introducción, la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que al aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que había hecho a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban alejando? ¿Será que Dios quiere que nosotros nos alejemos de lo bueno? ¿Habían cosas buenas para el pueblo judío? Sí, muchas. ¿Pero qué sucedió? Recuerde que una de las cosas hermosas que Dios le dio a ese pueblo era de que ellos fueran la luz del mundo. Que ellos, a través de su manera de vivir, mostrasen el carácter de Dios, que lo enseñasen a todo el mundo, a los gentiles y no gentiles. Cuando digo gentiles, que no son del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió con este pueblo? Esa luz que el Señor le dio, la escondió solamente para ellos. ¿Eso es lo que les había dicho Dios? No. ¿Y qué empezó a ver en el corazón de ellos? Celos, envidias, pleitos, riñas, contiendas, orgullo. ¿Qué es eso? ¿Es fruto del Espíritu? No, hermanos, fruto de la carne. Entonces, comenzaron por el Espíritu y terminaron ¿a dónde? Por la carne.
¿Qué nos dice todo eso a nosotros? ¿Podremos estar también cayendo nosotros en esa misma dirección? Sigue diciéndonos la introducción. Según parece, tenían razón. La cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. No, lo que tenían que dejar es de vivir para la carne, para vivir para Dios. Si hubiesen obedecido la palabra de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo: si conocieses a Abraham, a mí me conoceríais, porque Abraham me conoció, me obedeció, me amó y vivió para mí. Y así los profetas. Pero ustedes, ¿qué les dicen? No me conocen. Porque ellos dijeron: a Abraham tenemos como padre. Y así nosotros. Si nosotros conociésemos a los profetas, si nosotros conociésemos a Abraham, bueno, pero él vivió ya hace 2000 años. No, aquí ha dejado su palabra, para que a través de su palabra nosotros obedezcamos y seamos también como lo fueron estos hombres de la Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros hoy vamos a la iglesia? Soy adventista, estoy inscrito en los libros de la iglesia, me he bautizado, pero no conozco a Cristo. Conozco reglas, conozco ritos, conozco costumbres, pero no al verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque muchos dicen: es duro. No, hermano, no es duro. Lo duro es el corazón. Hemos endurecido el corazón y no queremos hacer la voluntad de Dios. Esta lección no la veamos como algo que ocurrió hace 2000 años. Apliquémosla a nuestros días, a nuestra vida. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios a mí? ¿Y qué debo de cambiar? Nos sigue diciendo, dice la introducción: no obstante, dice, recién más adelante en el concilio de Jerusalén, porque había ese conflicto entre que se circuncidaran, que guardaran la ley para hacerse, y que tenían que hacerse judíos antes de hacerse cristianos, y esa era una estira y encoge dentro de las iglesias. Y Pablo tuvo varios enfrentamientos con estos judaizantes en uno de sus viajes, después que llegó de haber estado ya con los de Galacia, y llegó allá a Antioquía. Allí tuvo otro enfrentamiento con ellos fuerte, y los hermanos decidieron enviar. Así que los hermanos de Antioquía, al mirar este conflicto que había, ¿qué creeremos? ¿Qué seguiremos? Decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Y hubo un concilio, por eso se llama el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles
se reunieron juntamente con Pablo y Bernabé para escuchar lo que estaba sucediendo allá, tanto lo bueno como lo malo. Y entonces Pablo habló acerca de los hermanos que andan enseñando que para hacerse cristianos hay que circuncidar a los hermanos gentiles que aceptan a Jesús. Y entonces Pablo defiende justificación por la fe. ¿Y quién creen que salió allí a hablar? Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro tuvo una experiencia en la cual el Señor Jesús le enseñó que a nadie llame común o inmundo. Él tuvo una experiencia con un matrimonio, una familia gentil, ¿se acuerdan? Que lo invitaron a ir a esa casa a hablar de Jesús. Allí el Señor demostró que a nadie llame común o inmundo, y se lo dijo a ellos. Así es de que el Espíritu Santo utilizó a Pedro para que las cosas fuesen como debían de ser. Así es de que dice, recién más adelante en el concilio de Jerusalén hubo una respuesta firme. Tomaron la decisión de no atosigar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para aceptar a Jesús. Así hoy no necesitamos tantas reglas para hacernos cristianos, para hacernos servidores de Jesús. Necesitamos amar a Cristo. No obstante, a pesar de esa decisión, algunos maestros continuaron asediando a las iglesias, insistiendo en que los gentiles convertidos a la fe estaban obligados a guardar estas normas y leyes, incluyendo la circuncisión. Pero vemos que el Señor había dicho, no es así. ¿Cuántos de nosotros, también hoy en día, nos ponemos a decir de que primeramente hay que hacer esto, lo otro, para que pueda una persona ser cristiana? Hoy en día, voy a decirles nomás de un ejemplo. Muchas veces el Espíritu Santo toca un corazón. Y ese corazón dice al Señor Jesús, me entrego a ti. Y me bautizaré. Y va a la iglesia y le dices, el Señor me ha llamado, me ha tocado y quiero bautizarme. Aquí estoy, bautízame. Pastor, bautízame. Ay, el pastor se queda. Tengo que llevarlo a la junta. Ya le preguntan cuántos estudios bíblicos ha tenido. ¿Quién le está dando estudios? Póngale que en una campaña. ¿Quién lo trajo a la campaña? Oh, el hermano fulano. ¿Y ya le dio estudios? No. Entonces primero que le dé estudios y después lo bautizamos. Ya se enfrió. Es responsabilidad de nosotros, de la iglesia,
continuar lo que el Espíritu Santo ya inició. Estar cerca de esa persona, hablarle más de Jesús, abrir la palabra de Dios con él, enseñarle lo que la palabra de Dios nos dice. Pero es costumbre de la iglesia que primero hay que enseñarle. Y después que pasó, ya la persona ya no vino a la iglesia. ¿Por qué razón? No le abrieron la puerta. Es solamente un ejemplo. Nosotros vemos que sí, vienen personas, hay una campaña y se bautizaron, y a los 2-3 meses ya no vinieron. Pero no fue culpa por lo que sucedió en la conferencia, fue culpa lo que sucedió después con la iglesia. No nos acercamos a Él para darle amor y enseñarle a Cristo a través de la palabra. Muchas veces decimos, bueno, ya se bautizó, bueno, que Dios lo bendiga y que vea cómo él llega a conocer a Jesús. Hermanos, conflictos. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. Vamos a buscarlo, dice: el que quiera llegar a ser hijo de Dios debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la expiación de Cristo. Asegurado de esto, el pecador debe realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha para él y con una súplica incansable. Debe acudir al trono de gracia para que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma. Cristo únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada creyente. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo con sus recursos ilimitados ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Mensajes selectos, tomo 1, 461. La fe que obra por amor y purifica el alma no hallaba dónde unirse con la religión de los fariseos, compuesta de ceremonias y de ordenanzas humanas. El esfuerzo de aunar las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería vana. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición farisaica. Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Ninguno, dijo él, ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo. Hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración, motivada por un espíritu de justificación propia, es abominación a Dios. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Deseado de todas las gentes, página 244 en adelante. Bien, hermanos,
Esto ha sido la introducción nada más. ¿Qué estudiaremos durante esta semana? Un mejor pacto, leyes y reglamentos judíos, según la costumbre de Moisés, los creyentes gentiles y Pablo y los Gálatas. De todo eso son los títulos, de todo eso estudiaremos durante esta semana. Por hoy, que pasen una feliz semana. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.